Buenos días, bienvenidos a Despierta con CDN, martes 2 de abril, iniciando ya un mes bonito donde también empieza a sentirse un poco más el calor. Buenos días para Federico Jovine, para Nelson Rodríguez, para Catherine Hernández. Qué bueno sentarnos todos juntos aquí a darle los buenos días al país. El día en el que supuestamente se reinician las actividades de la victoria, el día en el que debemos celebrar la buena noticia de Beatriz Pirón, que logra otra vez la llamada de la patria, medalla o participación, clasificación a los Juegos Olímpicos en levantamiento de pesa. Vamos a ver si producción, compañeros, si nos deja iniciar con una buena noticia, un país que necesita buenas noticias. La foto de Beatriz Pirón está por ahí, ella celebrando cuando deja caer la pesa y donde también debe celebrar el país. Alcanzó su cuarta clasificación ayer lunes en la tarde en la disciplina de levantamiento de pesas, en una competencia preolímpica que se está celebrando en este momento en Tailandia y donde República Dominicana lo está dejando todo. Ahorita le vamos a preguntar más a nuestro compañero Frank Camilo, y además un día en el que el mundo tiene los ojos puestos en Haití para ver si a la cuánta barbecue lo logra de tomar, sí, ¿por qué así? ¿Cuántas veces le va a tomar a barbecue intentar asaltar el Palacio de la Presidencia para conseguirlo? Es una cuestión de cantidad de intentos, pero de que probablemente llega. Federico tiene una teoría interesante al respecto, que yo espero que la desarrolle ahorita. Con esto, buenos días, compañeros. Buenos días, jóvenes y los menos jóvenes. A 48 días de las elecciones, yo estoy deshojando las margaritas. Parece un asunto de trámite. Ese es el discurso gubernamental y del partido oficial. Yo creo que es un poquito antidemocrático eso, porque le quita la esencia al poder popular, a la población, al voto. Si fuera así, solamente había que contratar 3 empresas encuestadoras y el que salga adelante ya se ganó. Yo creo que el discurso debe ser el que tiene la Junta en su promoción, incentivar el voto, un deber ciudadano, la Constitución, todo ese tipo de cosas, aunque sea de la boca para afuera. Pero esos discursos soberbios de que hay que economizar dinero, que ya es un trámite burocrático, no debe ser así. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Vamos a hablar mucho en el curso del día de hoy al respecto. 2 preocupaciones. La primera de ellas es lo del CAI. Acuérdense que ahora pasó al Ministerio de Educación, supuestamente para insertar a la familia en el ambiente escolar, de formación, pero realmente yo creo que mandan los CAI, o el CAI, uno dice los CAI, son los centros de atención integral para la discapacidad. Los mandan a educación porque hay dinero, aunque Salud Pública seguirá con su cuota. Y la otra preocupación es que el gobierno promulgó la ley, la esperada ley, pero con la promulgación dice el gobierno que le va a mandar atrás algunas reformas porque debe ser objeto de oportuna mejora. Es decir, que parece que fue un cumplido. Ya hablaremos más sobre eso. Buenos días, damas y caballeros. Bueno, buenos días Nelson, buenos días Yulisa, también Federico, a toda la audiencia de Despierta con CDN, que se levanta temprano, 2 de abril, aquí tenemos 273 días, faltan para el año 2025, parece mucho, siempre lo digo, pero eso llega de una vez. Ya rompimos la barrera del primer trimestre y nos embarcamos en este proceso en el que, como bien señala Nelson, falta muy poco para el proceso electoral del 19 de mayo. Ya la Junta Central Electoral está estableciendo que el tema de la cuota es así, que no se pongan a inventar, que no chillen, que no pataleen, que ahí está la ley. Aparte de eso, lo que comenta Nelson sobre el Día Mundial de Concientización o Concienciación del Autismo, en esta semana se está hablando acá en el país desde la mirada de entender el trastorno del espectro autista y su manejo integral. Miren, yo tengo personas cercanas que tienen condición de TEA, de trastorno de espectro autista, y también algunas personas cercanas a las que yo quiero mucho que tienen niños con síndrome de Down. Ustedes nada más tienen que escuchar, sentarse con ellos un rato y conversar sobre lo más mínimo. No solamente sobre nuestros prejuicios, que todos los tenemos y que hay que trabajar por eliminarlos, sino también sobre esa
cuesta arriba, tan complicada, que se convierte en conseguir una escuela. Aquí hay muchas escuelas que yo no sé si el Ministerio de Educación, quién tiene que ponerle la cascabel a ese gato, pero deberían empezar por decirle a esas escuelas que se llaman inclusivas, que no son inclusivas nada, sino que se hacen llamar inclusivas, que realmente lo sean. Porque dicen, no, nosotros somos inclusivos. Entonces cuando usted lleva a un niño con síndrome de Down, le dicen, no, es que aquí no atendemos a niños con síndrome de Down. Entonces eso se convierte en propaganda, por no decir en una estafa. Así que en un día como el de hoy, mi solidaridad tremenda, inmensa, y un fuerte abrazo a todas las familias que deben luchar día a día con este tipo de condiciones. Son una gente más que resiliente, y vale la pena que hoy y siempre les demos nuestro tremendo apoyo. Por eso viene más adelante una persona que va a hablarnos en primera persona sobre este tema. Así es, Catherine. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson. Buenos días, país. Buenos días, terrícolas. 48 días faltan para las elecciones, y es una ya verdad de perogrullo, pero en un país presidencialista donde el populismo está tan en boga, donde el poder y la política sigue siendo un trampolín, cada día que pase es un día que se prestará a la crispación, se prestará a la intolerancia, se prestará a la ausencia de rigor, a las radicalidades, y no debemos perder de vista lo que nos une y no enfocarnos solamente en lo que nos separa. Ciertamente, por ejemplo, el tema del autismo podría, de aquí en adelante cualquier tema podría ser objeto de politización, de ser un tema electoral. Sin ir más lejos, se plantea que el autismo es un desafío de salud pública, pero ¿qué podemos decir si falta un reglamento? Entonces, ¿cómo podemos enfrentarlo si no tenemos la forma de implementar la ley? Y me excusan, es el presidente el que promulga los reglamentos. Entonces, esto no es un tema político, no es un tema electoral, es un tema de derecho administrativo puro y duro, como también lo es la legítima preocupación de los partidos políticos, y debería serlo de toda la sociedad, de que no se hayan entregado los fondos para la campaña de la elección, para la celebración de las elecciones del 19 de mayo. Los partidos políticos de oposición se están quejando de que no han recibido el dinero, y uno se pregunta qué está pasando y por qué pasa, porque por ausencia de dinero no es. Además, la ley consigna la obligación de dar el 0.5. Entonces, ¿a qué le dan larga el cumplimiento de una ley? Justicia tardía, justicia denegada, es una máxima del derecho, lo que podría también extrapolarse en decir que recursos tardíos son recursos insuficientes o que no cumplirán su fin. Yo creo que tenemos que ir al juego democrático en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, en el sentido de que todos tienen que tener las mismas oportunidades, las mismas disponibilidades. Así que el gobierno que tome cartas en el asunto al respecto, porque no solamente la prudencia lo necesita, sino que la democracia lo amerita. Bien, vámonos a las portadas, veamos qué es noticia a través del Caribe y de cdn.com.do. Nuestra compañera Carolyn Cuevas, que le tocó peinar las terrenas y que quería quedarse por allá al igual que yo, nos va a contar hoy cómo amanece el país y cuáles son las principales noticias. Adelante, Carolyn. Muchísimas gracias, buenos días. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con las ARS, y es que tras el sermón de las 7 palabras responden a líderes religiosos y dicen les falta información. Además, ampliamos sobre el autismo en República Dominicana, que atraviesa un largo y tortuoso camino hacia la real inclusión. También este martes ampliamos sobre el presidente Luis Abinader, quien afirmó que el 93.4% de las instituciones del gobierno cumplen con las exigencias del índice de transparencia. Cerramos la portada de El Caribe con República Dominicana y Haití y el conflicto por el uso de las aguas del río Dajabón. Ambas naciones no han vuelto a tener ningún acercamiento para tratar el diferendo desde hace más de 2 meses. En la contraportada hablamos de deportes y del lanzador dominicano Ronel Blanco de los Astros de Houston, que completó un juego sin hits ni carreras ante los Blue Jays de Toronto. Ahora vamos a pasar a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del arresto al nombrado Cenizo, quien admitió que robó en la capilla de Sabana Grande de Boyá.
Continuamos las notas de CDN Digital con las bandas armadas que fracasaron en su intento de asaltar al Palacio Nacional de Haití. Hay varios policías heridos. Y cerramos con el estreno este jueves de la premier de la película animada Capitán Avispa, producida por Juan Luis Guerra. Les invitamos a que visiten cdn.com.do y demás que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento. Es tiempo, del clima. El reporte de meteorología con Jean Suriel. Adelante, Jean. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las últimas 24 horas hemos tenido el dominio de un sistema de alta presión ubicado al norte de la región del Caribe. Ese fenómeno atmosférico ha generado estabilidad en las últimas 24 a 48 horas en gran parte de nuestra región. Y en República Dominicana se ha mantenido este panorama despejado o parcialmente nublado. No se esperan lluvias para las próximas 24 horas, esto por el dominio del mismo sistema meteorológico. Mientras tanto, tenemos al norte de nuestra región una masa de aire polar que desde el pasado sábado ha refrescado así el ambiente en nuestra zona de pronóstico. En República Dominicana permanecerá hasta este miércoles en la mañana y así seguiremos en las próximas 24 horas con este ambiente fresco, sobre todo para esta noche y durante la madrugada. Ya a partir de mañana tendremos el incremento de la sensación térmica nueva vez por el alejamiento de la masa de aire polar y también por la incursión de los vientos que estarán llegando desde el Mar Caribe hasta el territorio dominicano. Estas han sido las informaciones en meteorología. Bueno, gracias, Jim, y a los televidentes que se orienten antes de salir a la calle. De regreso en Despierta con CDN, gracias a ustedes por estar con nosotros. Son las 7:15 minutos de la mañana. En Facebook Live está conectada mucha gente que nos encanta saludar temprano. Josefina Taveras, hola Josefina, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. También Kelvin Torres, que nos saluda desde Estados Unidos. José Roberto Ventura Guzmán, saludos al equipo, ¿qué tal? José Aponte también, buenos días para el equipo de Despierta con CDN. Quiero dedicar este día para celebrar la vida, comenta José Aponte. Está de cumpleaños su princesa más pequeña, dice él. Cumple 9 años Génesis Nicole Aponte Muñoz. Gracias a Dios por ella, dice su papá. Gracias, José, por compartir esta celebración de tu familia con nosotros. Que Dios la bendiga. José Roberto Ventura Guzmán también te manda saludos. Federico Ricardo Rodríguez dice, buenos días, ¿cómo están todos? Desde Palo Verde, Montecristi. Un abrazo. Me dice Federico que debo ir a una playa. ¿La revelamos, Federico? Claro. Aunque se ponga popular y no la dañe. El sur merece que se revele todo. ¿Cuál es la playa que tú dices que tenemos que ir? Porque estábamos aquí con una disputa de cuál es la playa más linda de República Dominicana. Podríamos hacer aquí un poll, una encuesta. Karelin Cuevas, que viene de Las Terrenas, dice, eso es una maravilla. A mí me encanta, de verdad que es mi favorito. Siempre lo digo, Las Terrenas. ¿Cuál es la tuya? Caobita. Caobita. En Asua. La playa Caobita en Asua. Y dice que el trayecto está bueno. Así que quizá, Nelson, tú que dices que yo no barajo pleito, a lo mejor agarro para allá el fin de semana, si Dios lo permite. Johnny Díaz está con nosotros, mandándonos saludos. Gracias. Está por allí Belkins Mercado. Los dominicanos felices por el triunfo de uno de los nuestros. Feliz día, amigos de Santiago. Un abrazo para ustedes. También está desde Cambita, Garavito, Wilvin Alberto Rodríguez. Guadalupe Graciano, conectada como siempre desde los Negros de Asua, ¿viste? Federico, ahí tenemos. Ahí está. Guadalupe, dinos si esa playa Caobita a ti te gusta. A ver, si tú has ido. Héctor Franco comenta, Ronnie Blanco pintó de blanco a los azulejos de Toronto. ¿Viste? Él también está utilizando el recurso de Don Jackie. Que en paz descanse, Don Jackie Núñez. Saludos a toda su familia, a Pedrito, a todos. Jeffrey Rodríguez con nosotros. Feliz martes, temperaturas frescas en Las Terrenas. Cibao Alonso, también por allí. Fernando de Jesús Álvarez Torres. José Santana de Champs. A ver, Jorge Marte, por aquí presentes. Y Cristian Chávez, el reportero estrella de Despierta con CDN. Albanelli, sácale su nómina. Un abrazo, dice, da pena el aeropuerto de las Américas. No hay interés para mantenerlo en buen estado, se pregunta él. Gracias, Cristian, por darnos tu reporte. Mándanos fotos también, si las tienes. Guadalupe Graciano, preciosa Caobita, ¿viste? Que es preciosa. Y saludos
que Playa Esmeralda es muy linda también. La habíamos mencionado acá, es cierto. No conozco yo tampoco Playa Esmeralda en Miches. Y, mira, el que tiene que venir a Puerto Plata, Bergantín. El tema con el nombre. El nombre no nos gusta. Pero, bueno, vámonos a la pausa. No a la pausa, que es la costumbre. Es la costumbre de que... Es la costumbre de los blancos. Estuvimos aquí 3 años que después del Facebook Live nos íbamos a la pausa. Y hicimos unos cambiecitos ahí. Y entonces ahora vamos a ir directamente a algunos comentarios para empezar la jornada. Bueno, los incendios forestales, a propósito de que unidades del Cuerpo de Bomberos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente han combatido al día de hoy alrededor de 55 incendios forestales, según ha notificado el mismo ministerio. Se registraron en Semana Santa de forma lamentable en diversos puntos de la geografía nacional y provocados en su mayoría por el conuquismo. Según Medio Ambiente, en especial a los agricultores, el recordatorio de que el país se encuentra en época de sequía, por lo que deben tomarse las precauciones del lugar para evitar la ocurrencia de incendios que impactan tan negativamente en los bosques y la biodiversidad del país. Medio Ambiente cita entre los lugares donde se han producido los incendios forestales a Sierra de Bauruco, Sierra de Neiva, Cordillera Central, en el área entre Santiago Rodríguez y San José de las Matas, Constanza, en Tireo y Villa Altagracia, e indica que en la mayoría de los casos se ha identificado a los responsables de provocar los incendios. Todos, lamentablemente, han sido realizando labores agropecuarias. El Ministerio de Medio Ambiente en el año 2023 intentó judicializar cientos de casos de personas que voluntariamente le pegaban fuego a porciones de terreno en las montañas, en zonas donde no se debe, inclusive por condiciones propias de la zona, intentar hacer conuquismo. No hay forma para ganadería, sin embargo, la gente reta la naturaleza y hace lo que entiende que es propio, haciéndole un daño que a veces es irreparable al medio ambiente porque los incendios se propagan en las zonas donde están secas, propio de la temporada del año, y entonces inician incendios forestales que terminan dejando daños que duran años para que la tierra pueda recuperarlos, incluso con la ayuda de la mano del hombre, que es el mismo que la provoca. Abril es un mes especial para el tema de los incendios forestales porque es el mes del año en los últimos 10 años donde más incendios se producen. Hay un conteo de los últimos años y podemos empezar en 2022, donde hubo 119 incendios forestales. En el periodo enero-abril, que es el que estamos concluyendo prácticamente con el inicio de este cuarto mes del año, terminando el primer trimestre. Esto superó en 2022 al año 2021. Pero ¿qué pasó? Que en el año 2022, entonces, según la Oficina Nacional de Estadísticas, se quemaron 30.310 hectáreas de montañas, de bosque, donde se suponía que estaba prohibido el conuquismo y estaba prohibida la ganadería. Hubo un aumento en el 2022 de un 362% comparado con el 2021, pero no se quedó ahí. Lo propio sucedió también en el 2023, 550 incendios forestales más. Pareciera que en vez de que las sanciones sean ejemplares, pues las sanciones serían risibles, porque en vez de disminuir, aumentan. Pues en el año 2023 hubo 550 incendios forestales más, superó al 2022, superó al 2021, superó al 2020. Hay más de 100.000 hectáreas que han sido quemadas por fuegos forestales en estos últimos 3 años. Abril en los últimos años es el mes de más incendios. Lamentablemente, y está documentado en las estadísticas de la Oficina de la ONE y del Ministerio de Medio Ambiente. Hay, a pesar de intentar judicializar todos estos casos, la necesidad de que el Ministerio Público y de que el Poder Judicial se identifiquen con la preservación del medio ambiente y que las responsabilidades para las personas que provocan incendios forestales a propósito, con alevosía, con intención,
pues tengan las sanciones a sí mismo, con intención, con alevosías y bien apegados a lo que debe ser un sistema de consecuencias organizado y ejemplarizador. Entramos en la época de la mayor cantidad de incendios y a partir del día de hoy probablemente este sea un tema de todos los días. Y ojalá que las autoridades de medio ambiente, que las autoridades de la Policía Forestal, que las autoridades del CEMPA, del Ministerio Público y del Poder Judicial hagan que el 2024 tenga una temporada de ejemplo en cuanto a las sanciones, porque según lo que dicen las estadísticas de los últimos años, parece que vamos a tener mucho que desear y mucho que lamentar en el tema de la preservación del medio ambiente y en el tema de los fuegos forestales. Son imágenes y datos que son sin duda retadores. Creo que el Estado Dominicano tiene que hacer un esfuerzo, porque las cifras son cuando menos lamentables, cuando quizás lo mínimo que podríamos atribuirle en materia lingüística sería que es lamentable por no decir otra cosa. Pero es lamentable también que estas personas se llevan simplemente una sanción, a veces una multa de 500, 2,000 pesos y vuelven, como eso no les causa ningún tipo de roncha, a quemar con más interés. Hay un incendio reciente que se dio en el Central Romana, donde un nacional haitiano que lamentablemente no tiene nada que ver con el tema de Haití son los principales quemadores, por ponerles algún tipo de gentilicio a los que causan los incendios forestales. Las autoridades lo saben y están claras con eso. En este caso sí se ha conseguido condena, al menos tiene una medida de coerción, porque quemó 119.510 metros de Central Romana de un campo de caña que estaba casi listo para cosecharse. Lamentablemente se necesita que las autoridades tengan la misma responsabilidad que tienen el sector privado para conseguir consecuencias por el abuso en el territorio que es de todos. Esto se dio en el Ceibo, lo que les estoy diciendo, y la persona fue arrestada. Resulta que como en muchos otros casos, resulta también ser una persona haitiana, como les digo. Esto fue en el municipio de La Higuera, en la comunidad, en la provincia de El Ceibo. El nacional haitiano, hasta el nombre le tienen, Miti Senville, y fue sorprendido pegándole fuego al campo cañaveral. No se sabe cuáles fueron las razones, pero sí fue apresado y fue conducido y hoy tiene una medida de coerción. Ojalá que las autoridades tomen como ejemplo lo que hace el sector privado para preservar su territorio, el que ellos compran para producir. Sin embargo, el Estado le toca el monopolio de la preservación de la tierra que es de todos y ojalá que tenga o tome como ejemplo lo que hacen los que tienen que proteger su territorio. Haitianos o no, campesinos o no, el bosque no es para pegarle fuego y yo creo que las estadísticas que hemos tenido en los últimos años indican que cuando menos se está haciendo poco por preservar el medio ambiente y por disminuir los fuegos forestales. A partir de hoy vamos a tener probablemente que hablar mucho de esto porque, como les digo, abril es el mes de más incendios y además se marca la temporada de sequía propia después de la Semana Santa, donde empezamos a hablar de conuquismo, de ganadería de montaña y donde los campos están justamente verdes, pero empiezan a secarse para que entonces vengan los haitianos a pegarle fuego. Y esto siempre va a ser lamentable. Así es, Yulisa, comparto plenamente lo que dices. Y antes de que se nos olvide, quisiera recordar las fatídicas estadísticas que en materia de tránsito, de accidentes, arrojó esta Semana Santa. Pero recordar de una manera muy especial, en el día de ayer, nuestro compañero Nelson, director del periódico El Caribe, señalaba el tema de los motores, los motoristas y su vinculación con la violación a la ley de tránsito. Y en el día de hoy los editoriales del Diario Libre y del Listín Diario también remarcan el tema. Es decir, que es una preocupación no solo de la prensa, sino que es el reflejo de una preocupación nacional. Porque el año pasado, en la Semana Santa del año pasado, el 69% de los accidentes fueron vinculados a motores. Y este año, lejos de disminuir, aumentó al 89% de los accidentes vinculados a motores. Entonces, de poco puede servir que se hayan puesto medidas temporales, de que 5.194 multas por andar sin casco, 3.892
22 violaciones. De poco pueden servir 8.000 hitos institucionales y el parque vehicular de motores casi son 4 millones de unidades. En junio del año pasado eran 3.300.000, así que habría que ver cuánto está casi un año después. Al final de cuentas tenemos que verlo en una perspectiva más amplia, porque los motores son una respuesta social. Los motores, su génesis, su proliferación es la sintomatología del fracaso de la sociedad dominicana y del Estado dominicano y de los políticos dominicanos de brindarle una solución permanente, estructural y colectiva al transporte. Entonces la gente se la tiene que buscar como sea. De ahí que uno pueda ver que una familia anda en un motor, 3, 4, 5 personas, bueno, pero si no tienen un vehículo y no hay un vehículo público, ¿en cómo van a andar? En 2 viajes en el motor, imposible. Esa expresión del caos es una manifestación del fracaso social. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Me voy a retrotraer a 1969, cuando en la Universidad de Stanford el profesor Zimbardo desarrolló un experimento que luego fue titulado el experimento de las ventanas rotas. Consistía en dejar en una zona pobre un vehículo con las ventanas abiertas, en una zona rica un vehículo con la ventana cerrada, abandonado. Al rato de haber sido dejado el vehículo con la ventana abierta en la zona pobre, el vehículo fue vandalizado completamente, se robaron todo. En la zona rica no pasó nada. La primera conclusión es un tema de clase, evidentemente, un tema de educación y todo esto. Ahora, el siguiente nivel del experimento, el profesor Zimbardo rompió un cristal del vehículo en la zona rica donde estaba parqueado. Automáticamente lo vandalizaron. ¿Qué nos dice esto? Que esto no es un tema de riqueza, de pobreza, de educación o no, sino de sentido de la autoridad, de orden, de disciplina social. Entonces, lo que está pasando aquí, lo que vemos a diario, que la autoridad está permitiendo en sus narices que pase, en ese laissez-faire, que en francés sería traducido al castellano en un naena, en ese laissez-faire que estamos viendo institucional, donde los motores vienen en vía contraria, se suben en la acera, entran por los pasos peatonales, hacen lo que les da la gana, pueden poner una multa, pero como señalaba Nelson ayer, le ponen una multa y 30 se van en rojo. Entonces, el experimento de las ventanas rotas tiene que ser visto como por la autoridad, como una medida que hay que tomar inmediatamente para enviar una señal de orden a la sociedad. En la medida que proliferan y se permiten este tipo de constantes y cotidianas vulneraciones a la ley de tránsito, el mensaje que está mandando el Estado dominicano es que la ley no sirve en la República Dominicana. Y si no sirve la ley de tránsito, tampoco va a servir la ley para otras cosas, para defender la propiedad privada, para matar a una persona, para cualquier cosa, porque la ley constriña la voluntad del ser humano sobre la base de la disuasión penal que el Estado puede imponer. El gobierno tiene que poner medidas no temporales y no tiene que celebrar y autoengañarse pensando que con unas multicas aquí y allá el problema se va a resolver. Hace bien el Intran en poner un reglamento para los fines de los deliveries, por ejemplo. Las medidas tienen que ser estructurales, pero falta poco. ¿De qué sirven medidas estructurales si la DGCET no las implementa? Es un desafío grande, faltan agentes, muchos agentes, miles de agentes, pero lo que falta es autoridad política. Y la autoridad política solo se puede ejercer desde el Estado. Entonces no es antes que se nos olvide, porque el problema es que esta realidad está todos los días en las calles y lamentablemente la vivimos y lamentablemente no se nos va a olvidar. Miren, hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en la vecina nación. Ayer veía con preocupación la situación que derivó en un nuevo ataque en contra del Palacio Nacional del vecino país. Algunos medios dicen que se trató de un ataque de Jimmy Cherisier y esta banda que se llama Cuando les conviene vivir juntos, cuando les conviene vivir según nos convenga, en fin. Vean lo que ocurrió al margen de ese ataque. Mientras estos bandidos que van con armas largas, que sabrá usted de dónde vienen, en dónde se fabrican y quién las comercia, atacando el Palacio Nacional de ese país, al mismo tiempo se estaba dando una reunión de altísimo nivel. Y yo quiero que ustedes me expliquen cómo es posible que un país que está en una guerra civil blanda, así la han llamado algunos, según el secretario general de la ONU, es una situación cataclísmica. 1.554 muertos en 3 meses. Esa es la advertencia del secretario general de la ONU el jueves. Ocurre esta reunión. Es el nuevo embajador de Estados Unidos en Haití. Es el señor Dennis Hankins. Había sido designado el 14 de marzo por el Senado de Estados Unidos en una sesión de urgencia. Ahí sí se pusieron de acuerdo
en el Senado de Estados Unidos, 89 senadores en contra de 1. La excusa que se ha dado a República Dominicana y que se nos ha dado las veces que hemos consultado a personal diplomático de altísimo nivel estadounidense, a los dominicanos, es que a República Dominicana no se le ha designado hasta ahora un embajador porque hay una suerte de tranque en el Congreso de Estados Unidos motivado por las diferencias políticas entre demócratas y republicanos. La pregunta más que evidente es ¿por qué para designar a un embajador? En Haití sí se logra el consenso en el Congreso de Estados Unidos y para designar a un embajador en la República Dominicana, un país que está en santa paz, un país que es un aliado, que tenemos todas las herramientas, que tenemos nuevos tratados, como ustedes quieran llamarlo. Eso evidentemente genera muchas dudas, una gran incógnita. Así como es una gran incógnita lo que ocurre en la vecina nación. Para Estados Unidos sí hay con quién hablar en Haití. Y ahí está la prueba. Y lo digo porque en el lado dominicano, y esta es otra lectura, hemos dicho no tenemos con quién hablar del otro lado de la frontera. ¿Con quién se reunió el señor embajador y a quién le presentó credenciales, aunque no fue necesariamente de manera formal? Con el canciller de Ariel Henry, el señor Geneus, Jean-Victor Geneus. Y también se reunió con el primer ministro interino, Michael Boisvert, creo que es su apellido. Entonces, para Estados Unidos sí hay con quién hablar. Para República Dominicana no necesariamente. Esto es un cortocircuito que diplomáticamente deberá ser explicado y debería tener una respuesta por parte de la República Dominicana, sobre todo porque el nivel discursivo que busca atacar la acción dominicana y que el país se plante en defensa de su territorio y su soberanía va por este camino. Ayer leía yo en el periódico no, esto es un medio digital de una emisora radial que se llama Radio Telemetronome, que se hizo un esfuerzo, dice lo siguiente: agentes de la comisaría, esto reporta un medio haitiano, y oigan, agentes de la comisaría de Mirebalais detuvieron el viernes en la tarde a Ananer Alexandre y a Michelle Musca, que tenían previsto viajar a República Dominicana para comprar municiones, tenían grandes sumas de dinero y armas de fuego. Esto es lo que el gobierno dominicano debería responder. Ya el canciller Roberto Álvarez respondía a una pregunta de la periodista británica Christiane Amanpour la semana pasada. República Dominicana no facilita de ninguna manera la venta de armamento a las bandas criminales haitianas. La pregunta es si Estados Unidos está haciendo también esa tarea, y debería hacerle el gobierno dominicano también esa pregunta a las autoridades estadounidenses, porque incluso el Consejo de Seguridad de la ONU ha impuesto una serie de sanciones a aquellas personas a las que se les determine que están de alguna manera traficando armas con el vecino país, porque las municiones se acaban, porque las armas se acaban en una guerra civil blanda como la que estamos viviendo del otro lado de la frontera. Preocupa, por supuesto, el panorama y esperaremos respuestas diplomáticas a ese encuentro que tuvimos del otro lado de la frontera y también a esas acusaciones que se vierten desde medios de comunicación haitianos, que tendrán que, en todo caso, mostrar algún tipo de prueba, y también a las afirmaciones que desde la ONU se llevan a la República Dominicana y que habla incluso de fronteras porosas que facilitan suministros de armas. Esas fronteras no incluyen nada más a República Dominicana. Hay otros países, evidentemente, que hacen frontera y se lucran del armamento y de la venta ilegal de armas. Mira, precisamente esas contradicciones y comparaciones que hace Catherine con la situación de la vecina nación, ¿qué tú dices? La vecina nación. Me gusta, de la vecina nación. Me permite a mí darle un poco de seriedad a un comentario que iba a hacer, porque si no fuera por la tragedia que hay de por medio, hay cosas que mueven risa de los movimientos que se están haciendo con Haití. Ayer en la redacción del Caribe se hacía chanza, no hay lugar que la redacción de un periódico que se discutan cosas, y es
que probablemente la próxima guerra, el apocalipsis que se está previendo a nivel mundial, comience por la disputa de unos escasos metros cúbicos de agua por un canal fronterizo. Eso es alguien refiriéndose a lo de Haití. Recuérdense que la guerra por el petróleo, que es un líquido, eso se ve mucho en Medio Oriente, en aquel lado del mundo, hubo otra guerra fuerte entre pandillas y la policía de Estados Unidos por otro líquido, por el alcohol. Ahora se dice que la próxima guerra, producto de la sequía, el calentamiento global o del cambio climático, va a ser por el agua. Entonces, así alguien un chiste en la redacción del Caribe, que cuidado si ese apocalipsis que están previendo los expertos en geopolítica comience por unos escasos metros cúbicos. Por eso decía que el asunto IVA comenzó de chiste, pero realmente están ocurriendo cosas que no se entienden. Ayer decía el presidente Abinader en la semanal, cito, si ellos, o sea, los empresarios haitianos, se refería a empresarios haitianos, ni siquiera al gobierno, si ellos desisten de ese canal y le damos seguimiento al tratado, se refiere al de 1929, nosotros vamos y lo discutimos. Pero realmente en enero pasado, lo referíamos aquí ayer, el gobierno dominicano aceptó de buena fe a la OEA como mediadora y comenzaron las negociaciones en Washington 9 y 10 de enero. Estuvo el canciller Álvarez y el canciller haitiano Víctor Genov, que mencionaba a Catherine. No sé en qué quedaron esas primeras conversaciones porque no se volvieron a ver la cara. Ayer averiguamos en la Cancillería, no tuvimos la información oficial, pero sí nos enteramos que eso está en suspenso, que no se fijó nueva fecha, que en la primera conversación se habló de darle vigencia al artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad Perpetua de febrero del 29, que consigna que ambas partes contratantes se comprometen a no ser ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Eso está en el aire, pero cuando el presidente Abinader dice que estarían dispuestos a volver a dialogar, si desisten del canal es porque ahora mismo las negociaciones o las discusiones están rotas o están en pausa. Al país en ningún momento se le informó que no están en curso negociaciones con Haití. Sí se le informó que se había aceptado la mediación de la OEA. ¿Cómo se aceptó que la OEA hiciera unos levantamientos del lado dominicano y del lado haitiano, de los cuales nadie se enteró en qué quedaron? Entonces, si aceptamos una cosa, debemos informar a la otra. Hay una serie de incoherencias de parte del lado dominicano. Recuérdense que esto comenzó cuando se hizo público aquel acuerdo que firmó la Cancillería Dominicana en mayo del 21, el cual dice que no consiste en un desvío del cauce del río lo que se estaba haciendo. Eso provocó una discusión y la Cancillería dijo, donde dije Diego, no quería decir eso no es así, nosotros no hemos aceptado eso. Y por ahí se comenzó el otro curso que terminó con el bloqueo aire, mar y tierra, que ha sido una fatalidad. Las exportaciones bajaron el año pasado entre un 17 y un 19%, las exportaciones hacia Haití. Según Pro Dominicano un 17% y según la Dirección General de Aduanas un 19%. Entonces, la Cancillería había aceptado en mayo del 21 lo que técnicos y organizaciones especializadas dominicanas dijeron que no se podía, que hacer ese desvío del cauce del río iba a afectar. Y se señalaban los humedales, las plantaciones, y ahí se echó para atrás, se reculó. Hay una evidente contradicción en el discurso dominicano, no en lo que decía ayer el presidente Abinader, sino en lo que se manifiesta cada día. Recuérdense con el centro de la Organización Internacional de la Migración en Verón, que Interior y Policía dijo, le enviamos una carta y eso se logró parar, no se inauguró, y Cancillería dice, no, qué ignorantes son ustedes, los medios de comunicación, eso está funcionando desde diciembre. Lo que se iba a hacer es una suerte de visita. Miren, Cancillería, Ministerio de Interior y Policía. No es para tomarlo a chiste,
pero realmente sí para llamar a que se aborde con un discurso único, con una sola propuesta el tema haitiano. Ahora es el canal, ahora es el agua, más adelante es el asunto de los refugiados, más adelante es la petición de ACNUR de que no deportemos, que las comisiones de derechos humanos, es un tema grueso, de grueso calibre, y el discurso dominicano está yendo en distintas direcciones. Que me expliquen si están rotas las negociaciones, que es lo que se desprende, lo que se lee entre líneas de lo que decía el presidente Abinader ayer, lo que quiere decir que fue fallido el encuentro de enero pasado entre los cancilleres dominicanos que se reunieron en Washington con sus equipos técnicos. O sea, no fue un problema de Álvarez y de Genao, sino de todo su equipo técnico. Entonces, hay una tragedia grave, pero hay cosas que no se entienden, que no se pueden coger a chiste, pero da la sensación que ese cataclismo que se espera en la lucha en el mundo por el agua comience, como decía alguien en la redacción del Caribe, por unos escasos metros cúbicos de un canal fronterizo de una isla. Vamos a la pausa. 7:49 de la mañana, la Comisión para la Transición de la Cárcel de la Victoria se reunió ayer lunes y continuará los encuentros durante toda la semana, según ha informado el presidente en la semanal. El mandatario aclaró que el grupo está trabajando y que más adelante se decidirá qué se hará con la Victoria luego del traslado. Sin embargo, el Ministerio Público, la Procuraduría, ha informado que a partir de hoy se restablecen las operaciones en la Victoria, digamos que con lo que quedó, ¿verdad? Con lo que quedó. Ya ellos lo vamos a hacer por decreto y ese decreto debe salir en esta semana, se va a fundamentar, pero ya ellos están trabajando. Bueno, ahí está, la Comisión de Transición de la Victoria a Las Parras. Tuvieron que morirse 13 personas de manera oficial y sabrá Dios cuántas de manera extraoficial para que se empezara a trabajar una transición. Esta comisión está encabezada por el presidente de la Suprema Corte, el expresidente de la Suprema, Jorge Subero Isa, y decanos de ingeniería de distintas universidades del país. Vamos a cruzar los dedos para que esto salga bien. Algo escuché de que van a hacer en efecto de esta comisión. A mí a veces el tema de las comisiones me causa gracia porque si bien es cierto que son instrumentos de trabajo, etcétera, terminan convirtiéndose en la respuesta inmediata, ¿no? Ahora parece que de esa comisión va a salir otra subcomisión. Una comisión se va a encargar del tema de las parras y otra subcomisión se va a encargar del tema del sistema penitenciario en general y que tiene que ver incluso con el tratamiento que se le da a los reclusos en el país. Yo no sé si a ustedes les quedó la misma percepción. Cuando nosotros entrevistamos a Roberto Santana la semana pasada, y él se comprometía, decía, más que todo porque tenía una sensibilidad con los familiares y con los reclusos que están en la condición en la que se encuentran, que ya hemos hablado mucho, pero dudoso, porque no lo sentí necesariamente con la certeza de que esto vaya a caminar. Y a veces emprender proyectos de esta naturaleza, con ese nivel de incredulidad, aunque es el propio presidente de la República que le diga a usted, sí, vamos a trabajar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, a mí no me queda claro. Yo no quiero ser de entrada pesimista, qué bueno que empiecen a trabajar en esto, ya era hora, después de 3 años y pico. Y cuando se ha mostrado que ni a este ni a ningún otro gobierno le ha interesado el asunto carcelario. Pero no estoy necesariamente demasiado optimista sobre ese particular, Nelson. No, ni yo lo que deseo suerte a esta comisión. Hay gente muy avalada por la sociedad, está su héroe, están los decanos de las universidades. Roberto Santana va a dar una manita a esta comisión, aunque Roberto más adelante va a asumir nueva vez el rol del proceso de reforma en sentido general. Hay otra comisión que no debiera quedar en el aire, la que designó la Procuraduría para investigar qué fue lo que pasó. Qué fue lo que pasó. Esta vez vamos a borrón y cuenta nueva. Olvidémonos de lo que pasó el 31 de enero y a principios de marzo. Y vamos a esperar que se dé un informe de este caso. Roberto decía que no es un problema nada más de la Victoria, es un problema del sistema penitenciario en sentido general. Por eso le deseo suerte, por lo menos, a que se resuelva, esta comisión se focalice y resuelva el asunto de las parras con todas las incoherencias y las incongruencias que se arrastraron por casi 3 años para ahora ir a hacer lo que pudo haberse hecho hace 3 años.
Una parte decía que si quieres que algo se resuelva, nombra una persona, si quieres que algo no se resuelva, nombra una comisión. Yo espero que, y tengo los votos de confianza que así será en este caso por la prestancia y las competencias de las personas que están ahí. No solamente está el magistrado Suber, también estará Roberto Santana y el defensor del pueblo Pablo Ulloa, aunado a los rectores de distintas universidades. Hay un mandato y hay competencias. Lo que hay que definir son los términos de referencia y el marco de actuación de esa comisión, pero sobre todo que lo urgente no mate lo necesario. Lo urgente es resolver el problema de la Victoria a Las Parras, pero lo necesario es la reforma del sistema penitenciario y eso implica mucha coordinación y sobre todo muchos recursos también. Bueno, cambiando de tema, el juez Amaury Martínez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional continuará este martes a partir de las 9 de la mañana el conocimiento de la fase preliminar del caso Medusa. Se espera que otros imputados cooperen con el Ministerio Público, según ellos han expresado, declaren contra el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien, como saben, es el principal imputado de este caso de corrupción. Se recuerda que al menos 20 acusados hasta ahora han hecho acuerdos con este Ministerio Público y han revelado informaciones en contra de Jean Alain Rodríguez. Bueno, parecería que el canal que más rating tiene ahora mismo es el canal de Haití, o el canal de la vigía, y en ese sentido el presidente Luis Abinader hizo un llamado a Haití para que desista del canal del desvío del río Masacre. Aclaró que la única manera de que el país detenga las bombas es que el canal de la vigía, es que se cumpla con el tratado de 1999 entre Haití y la República Dominicana, que establece las condiciones para el uso de las aguas transfronterizas. Veamos. Ellos lo que tienen es que desistir de ese canal. Si ellos desisten de ese canal y aplicamos el tratado y le damos seguimiento a lo que indica el tratado de 1929, como deben hacer siempre dos países o los países civilizados, porque nosotros sí somos civilizados, entonces nosotros vamos y lo discutimos y atendemos según la proporción de qué parte nace en su territorio, qué parte nace en la nuestra. Estamos defendiendo nuestra área. Ellos apenas el río Dajabón Masacre, lo que entra de 2.2 kilómetros de Haití, en esos 2 kilómetros de que lo hacen. Yo no sé de qué otros sitios ellos pueden hacerlo, que no sea, no lo veo, pero donde quiera que ellos si actúan de esa manera, nosotros vamos a estar atentos y vamos a estar en consecuencia. Yo pienso que ese canal, como se ha demostrado, va a tener poca agua. El jefe de Estado también habló sobre el ataque al Palacio Nacional del día de ayer. Reiteró que la República Dominicana está segura ante cualquier eventualidad que ocurra en esa nación. Bueno, hay un nuevo costo que dice el presidente que va a asumir, es el del gasoil ahora, pero él anunció de que van a instalar ahora bombas eléctricas que van a salir más económicas. Recuérdense que ayer decíamos que desde la aduana vieja se está succionando agua para que caigan en la vigía, que te queda como a 7 kilómetros, y de la vigía se bombea a 700 metros para el regadío de la tierra. Decía un subdirector del INDRI que eso sale de 330 galones de gasoil cada 24 horas. Diario. Creo que poco eso, porque es una bomba tirando gasoil, pero el presidente anunció, eso no es un subsidio, ¿verdad? Es una inversión, que el gobierno va a asumir el costo que salga esto. A mí me encanta cuando dicen que el gobierno asume el costo. ¿No? Sí. El gobierno no asume ningún costo, señor. El costo lo asumimos nosotros que pagamos No, impuestos. la gente no entiende eso. La gente no entiende eso. Ese costo lo vamos a asumir nosotros. Sí, nosotros todo lo que pagamos lo metemos la mano en el bolsillo. Ayer escuché al del INDRE decir que 28 millones mensuales de pesos en gasoil se llevaba la vigía. Yo tuve que oírlo 2 veces porque yo como que sentí que no había escuchado bien. Y entonces, 28 millones de pesos mensuales en gasoil. Bueno, y si nosotros, no ha salido caro si nosotros hiciéramos un análisis económico de costo-beneficio y el Ministerio de Agricultura nos dice cuánto produce en arroz y cuánto gastamos en combustible, al margen de lo laboral, evidentemente, quizá nos sorprenderíamos. Bueno, entonces no harían el cálculo de la imagen. Exacto. ¿Cuánto le cuesta eso en imagen al país? Claro. Y en cohesión de la sociedad para que la cosa no se revoltee y la gente empiece a pensar de otra manera. Hay que ponerle el país, creo yo, siempre primero. Y la verdad es que tal vez lo de la vigía se salió de control. Y se salió de control en un momento en el que posiblemente las autoridades sabían cómo empezaba el tema de Haití, pero no sabían cómo iba a terminar. Probablemente todo lo que está sucediendo en este momento
se pensaba que podía suceder, pero no se esperaba que empezara a suceder inmediatamente, y todo se ha combinado, lo del canal, la aceleración de la situación social, política, la violencia, la deposición del primer ministro, las muertes. Quizás todo se ha combinado de una manera hasta maquiavélica, porque la verdad es que llegar todo junto cuando ese país tiene años y años quemándose, hay que tenerla negra, pero la verdad es que así tocó. Y a la República Dominicana al menos un costo económico le está dando, y yo creo que le está dando duro. Si solamente la operación de la vigía cuesta 28 millones de pesos mensuales solamente en gasoil, yo creo que la operación sale costosa. Ahora, ¿cuánto más costaría que no se pueda llevar agua hacia los arrozales de Montecristi, como decía el gobierno? Y sería interesante, como tú dices, Federico, preguntar cuántos quintales deja eso, que pero todavía uno no sabe. Al final le cuento un tema de mensaje y de relato. Es un tema de imagen, claro. Mira, cuando tú hablas de imagen, a nivel internacional, lo que se vende es que nosotros le estamos negando y hasta quitando el agua a los pobres haitianos. Ellos son las víctimas en esto. Y se ha dicho desde el principio que en un arbitraje internacional nosotros perdemos ese pleito, lo perdemos nosotros. Yo creo que de alguna manera el gobierno debe mantener una posición firme, pero coherente, pero coherente en este caso. Por lo que dice Yulisa, han confluido todo. Esto es un polvorín, no por la situación incendiaria que hay en Haití, sino por los múltiples problemas que nos están saltando a nosotros en la mano y la pérdida económica para nuestros productores, para nuestros pequeños productores, para los mercados binacionales. Yo creo que hay que buscarle una salida, pero que sea una salida con un discurso coherente y real. Yo creo que el gobierno debe afinar el discurso y hablar con una sola voz, porque hay distintos niveles de participación, de intervención e incluso de interés y de voluntad, y distintos caminos para resolver el problema de Haití. Miren, finalmente, una actualización tiene que ver con que el principal hospital de Haití en este momento está tomado por bandas armadas. Dicen medios de ese país que los bandidos han tomado el control de ese hospital general, que ahora les sirve de escondite para enfrentarse a la policía, que actualmente ayer estos bandidos utilizaron ese espacio para intentar atacar el Palacio Nacional, que la Policía Nacional les había respondido a fuego. Dicen que también atacaron ayer el seminario Colegio San Marcial. Allí prendieron fuego a la sala de ordenadores, saquearon la biblioteca. No pudieron terminar de acabar con la Biblioteca Nacional de Haití, pero sí en ese ataque que yo pienso es absolutamente irracional. Algunos analistas haitianos dicen que se trata de la sinrazón absoluta, de la locura, ¿no? También hablaban de que habían saqueado uno de los principales museos del país y también un parque industrial llamado Dignerón en Croix de Busquet, en donde se muestran estas imágenes del principal palacio, la principal sede de la policía, Croix de Busquet, allí en Puerto Príncipe. Dice, uno de los buques insignias de la industria de ese país, cuya construcción en primera fase costó 15 millones de dólares, ¿verdad? Pues fue incendiado. 96.000 pies que fueron productivos, fueron totalmente saqueados. 96.000 metros, gracias Federico. Contenía materias primas y ha sido totalmente incendiado por las FARC. No te preocupes, que vi que policías canadienses están entrenando a los belitres, policías kenianos que van. No, a lo del CARICOM. A lo del A la CARICOM. policía del CARICOM. Hay 300 policías del Pero CARICOM. se van a ir a batir con la banda, que dicen que tienen un poder de fuego. Eso quiero yo verlo, a ver si se va a parecer a Bonanza, que es lo que la gente pareciera que está esperando, que llegue una operación especial y empiece a repartirle tiro a los contrabandistas, a las bandas, y ver qué es lo que va a pasar. Hay que quizás reconocer el labor que está haciendo la policía de Haití. Creo que no mucha gente, y me incluyo, esperaba la resistencia que iba a tener el cuerpo policial haitiano, porque incluso se conocía que en número no eran tantos y que en armamento tampoco estaban tan bien armados.
Se sabe que son superados en número y en armas además por las pandillas. Y a pesar de todo eso, contra todo pronóstico, la policía de Haití está resistiendo, está defendiendo el Palacio de la Presidencia y el aeropuerto. Son 3 instituciones que son las que cuando caigan habrá caído lo que queda de ese gobierno, si es que todavía se puede llamar así. Pero en el momento que tomen el Palacio de la Presidencia, tomen la oficina principal del Palacio de la Policía o de la Policía haitiana y tomen control total del aeropuerto, en ese momento habrá caído completamente lo que queda de Haití y se erigirá lo que ellos entiendan que debe erigirse, sea gobierno, sea control, sea dictadura, lo que ellos entiendan. El día que Barbecue, que es lo que él está buscando, se ponga esa banda presidencial en cualquier lugar, sea en el aeropuerto, sea en el Palacio de la Policía, o sea en el Palacio Presidencial de Haití, porque ya lo haya tomado a tiros, por supuesto, en ese momento yo creo que Barbecue va a haber que matarlo para quitarle esa banda presidencial. Uno no sabe si eso es posible, todo es posible, pero lo que se ve en este momento es que las bandas están reintentando tomar lo que queda de Haití para que ya la caída sea total. Bautista Rojas Gómez, Bauta, senador de la provincia Hermana Mirabal y secretario de Organización de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros en una jornada muy especial porque hay varios temas que podríamos tratar con Bauta. Está la fatídica explosión en el carnaval. Bauta preside la comisión del Senado que estuvo trabajando la ley del autismo, precisamente un día como hoy, de la concienciación sobre el autismo. Y además, candidato a repetir en el Senado. Buenos días, Bauta. Buen día, un honor estar frente a ustedes. Qué tragedia, Bauta, esa. Bueno, a la verdad que nos sorprendió, decía yo, en Semana Santa, este 2024, en un nivel de luto colectivo ya en Salcedo y en la provincia. Todavía seguimos bregando con el tema. O sea, no solamente el estado de poca actividad que tiene en la sociedad de la provincia, sino que todavía tenemos 2 niños, uno en Boston, condiciones más o menos que se puede restaurar incluso los daños que podrían ser permanentes. Y bueno, en Robert Reed, niño de 14 años, con complicaciones ya propias de las quemaduras de vías respiratorias, con una motora, con una traqueotomía necesaria por los días que tenía la intubación y nada, esperando como que ese sea uno de los recuerdos que nos queden para evaluar esta experiencia. Senador, si no recuerdo mal, usted había desarrollado un proyecto de ley para que en República Dominicana tuviésemos una ley de trasplantes y tuviésemos también donación de órganos, banco de piel. ¿En qué ha quedado ese proyecto de ley que además este tipo de tragedias las muestra, ¿no? Está en comisión. Hemos sido poco activos en la comisión, incluso la Comisión de Salud debiera estarlo ya leyendo el informe, porque comenzamos con una modificación a la ley de trasplante y donaciones de órganos, y por lo amplio que fue el abordaje de la ley, pues es una ley nueva, prácticamente, que incluye la necesidad de desarrollar bancos de tejido, entre otras cosas, y estamos a espera. Ojalá, yo voy a las 9 a la reunión de la Comisión de Salud hoy, ojalá que tengamos la oportunidad de que el informe esté ya disponible, que podamos leerlo, sobre todo porque el próximo domingo 7 celebramos el Día Mundial de la Salud, sí, que es una época buena, importante, como para comenzar a dar señales con esa ley, con la 4201, con la ley de medicamentos, con la ley de vacunas, que todo esto como que aunque soy parte de él, nosotros en el Congreso no priorizamos leyes importantes, porque a veces uno siente frustración, porque la 423,
promulgada por el Poder Ejecutivo, que ustedes la enfocan muy bien hoy en el Caribe, eso no le da a uno como mucho entusiasmo para trabajar en leyes que tengan que ver con temas importantes. Miren, a 5 días de celebrar el Día Mundial de la Salud, también nos sorprende con que el tema de los CAI se lo han mandado a educación, sin mucho sentido, solamente por un tema economicista. O sea, yo la verdad que como que uno se confunde, pero yo espero como que hoy nosotros podamos ya en la sesión de mañana leer el informe de la ley de trasplante de órganos y donaciones de órganos, que es mucho más amplia que la que tenemos, que fue aprobada en el 1997. Senador, usted señalaba sobre la ley 423 a propósito de hoy Día Mundial del Autismo, y el editorial del periódico El Caribe señalaba que el Poder Ejecutivo la considera insuficiente, incompleta y carente de algunos elementos, pero yo creo que el principal elemento sería el reglamento de entrada para poder implementar. El reglamento. ¿Cuál es el estatus de eso y qué está pasando? Bueno, eso mismo, una España boba, ustedes lo enfocan muy bien, o sea, ahí no se sabe qué va a ocurrir con la ley. O sea, el reglamento, si es insuficiente, compleméntala con el reglamento. Y si hay elementos que sean abordables en la misma ley, que no sean de carácter reglamentario, pues indíquenlo y nosotros lo trabajaríamos con mucho gusto. Lo cierto es que tú te encuentras con un estudio incluso que pude ver que hizo el CAI recientemente, que el 63.5.7% de nuestros niños con esta condición tienen que ir al sector privado, sumamente costoso, lo digo porque yo tengo un nieto con la condición, y solamente el 13% tiene posibilidad de acceso al sector público, acceso con unas limitaciones que ustedes no se imaginan, porque uno lo que aspira con la inclusión en estos casos es, ni siquiera es en gran medida, si las limitaciones no le permiten aprender matemáticas, aprender a leer, aprender a escribir, es que el proceso de socialización pueda como estimularse un poco, que sus compañeros lo comiencen a respetar para evitar posibles bullying posteriores, que ellos tengan amigos, no es siquiera que la promoción del curso se dé en función de que tengan las capacidades académicas, sino que tengan la adaptación, nivel de adaptación que lo va a hacer un joven parecido a los demás, a sus compañeros. O sea, yo creo que esto, aunque no es sencillo, porque nos pasamos toda una vida marginándolo, sin identificarlo, sin diagnóstico, pero ya que tenemos la posibilidad de diagnóstico, incluso diagnóstico temprano, ya nosotros, una buena parte de nuestros niños antes del año, comenzamos a notar algunas situaciones que nos indican, que nos ponen en alerta. Y esto nos permite, bueno, no solamente la educación, se ha visto que el tema nutricional es fundamental, o sea, que el gastroenterólogo, aparte del pediatra y el psicólogo, es el primer médico que tiene que abordarlo. Pero imagínese usted, en la situación que tenemos en nuestro país en materia no solamente de educación, sino sanitaria, si tú dejas suelto este tema de la nutrición del niño con la condición, pues lo más probable es que esta condición se vaya precipitando y los momentos de tranquilidad y de intranquilidad pues se vayan desequilibrando. Yo creo que mire, ustedes han hecho, en ese editorial del Caribe hoy no hay desperdicio, y en la nota que se hace del día, ojalá que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que la consideró insuficiente la ley, lea eso que se escribió hoy para que lo haga suficiente y por lo menos tengamos reglamento y que, bueno,
esta población que no puede costear lo que significa manejar un niño o una persona con esta condición, pues tengan por lo menos una oportunidad en materia presupuestaria. Y los padres de familia, la madre de familia incluso, llegamos nosotros a ver temas que tienen que ver incluso con el pago de impuestos, con muchas cosas que tú puedes hacer para facilitar la vida a estas familias. Senador, usted fue ministro de Salud Pública, es doctor, tiene muchos años de experiencia en materia de salud de Estado. La tragedia de los fuegos artificiales en el carnaval de la provincia de Hermanas Mirabal ha dejado muchas preguntas, además de mucho dolor. Sobre todo, si República Dominicana tiene la capacidad de atender personas quemadas. Y el tema de la unidad de quemados, siempre se ha dicho, bueno, que tiene un costo muy alto, pero podríamos tener unidades de quemados. Se invierte mucho dinero en cosas que son menos prioritarias que eso. Y tampoco hay un banco de piel. Hay que hacer siempre una crisis cuando hay una persona que entra en una condición como esta, producto siempre de una tragedia. ¿Por qué no hay un banco de piel en República Dominicana? Sí, al menos que yo recuerde, hace más de 20 años que se está clamando por eso. Bueno, yo recuerdo, Yulisa, cuando yo estuve en el ministerio junto al doctor Almeida, Interior, nosotros hicimos el trabajo de prevención, trabajamos en la prevención. Ustedes recuerdan que la cantidad de fuegos artificiales amontonados en las calles para Navidad, para fechas importantes, que eso se expendía. Bueno, se hizo un decreto, se prohibió eso, luego se hizo la ley y ciertamente aquí el hecho de tú vender fuegos artificiales a determinadas personas, cuando hay una ley que establece, reglamenta dónde se deben utilizar los fuegos artificiales, que son los cuerpos de bomberos que tienen que indicar el lugar, que donde tú vayas a hacer una exhibición, tú tienes que tener un carro bomba cerca, pero no hay una prohibición para la importación, al menos. Exactamente, pero ¿qué ocurre? Incluso ayer en el Caribe sale un artículo de Franklin Almeida señalando que una de las personas que más nos confrontó a nosotros, un importador de fuegos artificiales, hoy es el encargado de fuegos artificiales del Ministerio de Interior y Policía, un importador que tiene sometido a Franklin, a la justicia desde esa época y que vienen, yo creo que deben estar en la Suprema, ojalá que no me toque a mí, pero esa persona no debe estar, no puede ser juez y parte. Importador de fuegos artificiales y una función pública en el ministerio que regula el uso de fuegos artificiales, él al frente. Eso había que decirlo, eso. Claro. Había que decirlo y hoy yo lo reitero, lo vi ayer en el artículo del doctor Almeida no quedó tan claro, pero el de usted sí. Y lo vi y a la verdad que no recordaba el personaje, pero tienes razón. Aquí, aunque yo creo que lo que hay que es prevenir, evitar que la gente se queme, bueno, pues ya en Semana Santa se quemaron con agua caliente, con habichuela caliente, con líquidos calientes. Y esa es una realidad que tenemos. Entonces, una muy buena unidad pediátrica en Santiago, una muy buena unidad aquí, pero nosotros requerimos de más especialistas, de más unidades, ciertamente, e incluso requerimos de eso que usted se refiere. Por eso nosotros trabajamos la ley, porque en la ley de trasplante y donaciones de órganos no se contemplaban los bancos de tejido. Por ejemplo, nosotros tenemos bancos de tejido como la córnea, hay otros tejidos y órganos que no se acumulan, pero el órgano como la córnea, como la piel, pues eso es indispensable. Yo creo que ya esas cosas, bueno, de la misma manera que va a ocurrir, que se queman 2 o 3 veces en La Victoria, entonces ya vamos a resolver el tema de congestionar. Yo creo que nosotros no podemos ser tan reactivos en el país. Hay que prevenir acontecimientos porque, total, resulta más costoso desde el punto de vista económico y finalmente más doloroso para la población, frustrante. Yo quiero que ustedes sepan que allá, por lo menos en Salcedo, tú
tú no encuentras un ambiente o sea, tú no te sientes bien ni en tu casa. Por ejemplo, el niño que está aquí, en el Robert Reed, vive en la Buenaventura Almanzar, cerca de mi casa, donde yo vivo desde hace 44 años, nieto de Carmen. Las muchachas, la madre, yo la conocí cuando jovencita, fue incluso paciente mía. Lo de Niña y José, los nietos, el nieto que murió, el nieto de Fica que murió, el de Tito, el chiquito, el nieto. Son personas que usted conoce. Claro. A todos. Bauta, la política, compadre, tú eres candidato, secretario de organización de la Fuerza del Pueblo. Yo decía en la introducción del programa que para el gobierno y el partido oficial esto es un asunto de trámite. Esto es pegarle un sello nada más, esto está definido. Lo que yo considero un poco antidemocrático, porque le quita la esencia a lo que llaman la fiesta de la democracia. Lo que hay que incentivar a la gente que vote y que el pueblo con su fino olfato escoja lo que satisfaga sus expectativas. Con tu experiencia, ¿qué tú estás viendo? Bueno, yo estoy viendo, incluso estoy viendo las elecciones del 19 de mayo con optimismo. Yo no creo que si las cosas estuvieran tan claras, si el olfato del gobierno fuera tan efectivo, no estuvieran en la travesura que están todos los días, y nunca en horas diurnas. Incluso están utilizando horas nocturnas para las visitas, sonsacar, para las pensiones, para todos los ofrecimientos. El engaño se hace evidente. Miren, ayer ustedes tuvieron la oportunidad de ver al presidente en la semanal y usted ver un presidente presentar en materia de transparencia de cosas al Contralor General de la República hablando de auditorías al gobierno. ¿Usted cree que es posible? A ustedes no, ustedes cuatro no lo van a engañar, pero el pueblo lo va a engañar. La Constitución de la República establece quién hace las auditorías al gobierno, a las instituciones del gobierno, y quién hace el control interno. Entonces, doña Milagro prestarse a ir con Luis Abinader a hablar de las auditorías de la Contraloría, de cientos de auditorías que han salido nítidas, con pequeños borrones, y no sabe el Contralor General de la República que él es corresponsable de cualquier anomalía que se dé en una institución pública, porque es el órgano de control interno. Y van y le hablan de esta manera al pueblo dominicano. O sea, esa política de engaño puede expresarse, no te digo, esa política de uso de los recursos del Estado puede expresarse, pero la oposición, incluso nosotros como Fuerza del Pueblo ayer, creo que sería la última reunión de trabajo importante del comité de campaña. Trabajamos todo el día. Y yo te puedo decir, en la evaluación mía de mi provincia, nosotros tenemos ya identificado en su casa, visitado, cerca de 7,000 electores que fueron inducidos a que no fueran a votar, con nombre y apellido. Y si el presidente de la Junta me llama para que le identifique, yo nada más lo llevo al barrio de Clavijo, en Salcedo. Yo, vamos allí, vamos de fulano, porque nosotros nos ocupamos durante un mes de hacer ese levantamiento, de ver por qué fulano no fue a votar, por qué esta gente no fueron a votar. Y sería importante que si la Junta Central Electoral quiere transparentar realmente el proceso del 19 de mayo, que con los funcionarios de los colegios electorales, que le preste atención y que escuche a los partidos de oposición, que le preste atención y que le haga un gran aporte a los partidos, a todos, incluyendo al partido de gobierno, y le entregue el padrón de concurrentes. Le entregue el padrón de concurrentes, que eso lo tiene la Junta. Es cuestión de un clic, te dan una memoria y te dicen quién votó en cada sitio. Entonces, eso es indispensable. Esa estafa que ocurrió en febrero
18 de febrero del 2024, no va a ocurrir el 19 de mayo. La gente va a ir a votar. Yo siento que la gente tiene más entusiasmo. A pesar, te digo, me desenvuelvo políticamente en estos tiempos en la provincia de Hermanas Mirabal. Y a pesar de lo que ha ocurrido allá, uno hablando con la persona, visitando a la persona, hay una actitud diferente. Entonces, yo creo que eso justifica la campaña de captación de militantes de otro partido, de intrusión a dar el paso, incluso de personas que salen de cargos públicos, de alcaldes que salen de cargos públicos ahora, que le están diciendo, bueno, para perdonarte, den el paso, porque si no vendrá lo otro. De todos modos, yo te reitero, yo me siento optimista. Yo creo que nosotros vamos a tener una segunda vuelta en las elecciones de mayo o en las elecciones presidenciales, y entonces ahí, cuando Leonel clasifique, vamos a hablar de ahí en adelante. Senador, finalmente nos queda poco tiempo. Usted dice que ha identificado aproximadamente a 7.000 personas allá en la provincia de Hermanas Mirabal que no acudieron a votar porque fueron inducidos a ello. ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo fueron inducidos? ¿Y cómo ustedes lo evitarían? En todo caso, porque la intención podría ser la misma y los mecanismos podrían ser los mismos o inventarse otros. ¿Cómo lo va a evitar la oposición? Parece que van a hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que hicieron? Pero el mecanismo fundamental es identificarte el padrón de la Fuerza del Pueblo o del PLD. Los electores de cada colegio que estaban afiliados. Todos nosotros incluso trabajamos con un padrón nuestro, con el padrón de la Junta, y en el padrón de la Junta cruzamos el padrón nuestro y identificamos nuestros electores. Sí. Eso es sencillo. Tú vas a la casa no voy a decir nombre aquí, porque podría decirlo, pero voy también a preservar la moral de esos electores, que recibieron 2 días antes o la noche antes una visita, donde hay 5 electores, ellos te pagaban un adelanto, no vayan a votar, sencillamente no vayan a votar. ¿Te pagaban un adelanto? ¿Cuánto? Sí, una suma. Después de las 6 de la tarde vendremos por aquí a completar la suma. Lo que pasa es que es importante saber cuánto costó no ir a votar. ¿Cuánto costaba que una persona no votara para el gobierno y para nosotros? Eso puede ir desde una suma pírrica de 500 pesos hasta una suma alta. Ellos lo hicieron. Es más, del votante. Yo te tengo una casa en Jayagua al medio, que compañero que trabaja parte de ese recinto en el colegio, un grupo de electores de colegio que se le resolvió un tema que lo resuelven. El clientelismo nada más no es de un lado, de todas partes. O sea, candidato nuestro alcalde le resolvió el tema del piso de tierra, le resolvió el tema de un bañito, y esa gente lo trancaron en su casa, le dieron, no, espérese, usted no, lleve esto, porque ya eso lo hicieron. Ahora lo que vale es lo que le voy a dar. ¿Eso se hizo con un padrón de cada partido? Bueno, ellos te identifican. O sea, ¿cómo tuvieron esa puntería? Esa puntería es sencillo. Ya yo tengo el padrón de los demás partidos. Y además, tú en un territorio, tú tienes, por ejemplo, un equipo, por ejemplo, en el colegio que yo voto, 56, ahí hay un equipo. Todo el mundo sabe quién es de la Fuerza del Pueblo. Ahí sucede que en el colegio 56 de la María Josefa Gómez, del recinto de la María Josefa Gómez, que es la escuela pública principal de Salcedo, ahí votan prácticamente todo lo que vivimos en el Alto de los Rojas. El Alto de los Rojas es la comunidad donde vivimos la familia de nosotros. Para más señas. Históricamente. Entonces... Y ahí compraron gente. Ahí no. No, porque yo le iba a decir que dejé eso. Ahí no es posible. Pero votan otras personas. Senador. Pero yo te digo, todo el mundo sabe que ahí hay o PLDistas
O sea, son personas identificadas ya con el partido. Sí, a los que le dijeron que no votaran. Y lo y le identifican, pagaron. Nosotros hemos ido a visitarlo porque nosotros nos ocupamos de coger los padrones de nuestros delegados. Se han ido a reclamarles que por qué no votaron por ustedes, ¿no? Solamente eso. Claro. Senador, pero entonces no son de ustedes, porque si son gente Claro, identificada, no son de que nadie. se sabe que son del partido, y le cogieron dinero, como usted dice, al oficialismo, y no fueron a echarle el voto a su candidato, esa gente no son de ustedes. No, sáquenlo del padrón, que suyo no son. No, tú sabes que el hambre, Pero nadie compra lo que la no está en necesidad. venta. Con 500 pesos. Con 500 Y la pesos. dignidad, no, Yulisa, la dignidad es un elemento. entonces no están que, fidelizados con no ustedes. es que no estén fidelizados, porque los indignos no son esos infelices que se venden. No, los indignos son los que lo compran. Oye, Lo que en se este vende, caso, los que tienen el dinero, los que tienen el poder y los que tienen el conocimiento. No, pero no lo el que simplifique, tiene el hambre, senador, mira, son Yulisa. culpables los dos. Hay una canción, y se Puede compra ni se ser, vende el cariño puede ser verdadero. que sean culpables los dos, pero hay uno que pesa más la culpa. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes un paciente hipertenso en una casa y la mujer diabética y tú le suministras el medicamento y también lo mantienes controlado, y el día antes de las elecciones sucede que van y le llevan 2 o 3 mil pesos. No, pero y la tan flojo fundiste usted de conmigo. ahí, si el gobierno tiene que darle lo que ustedes pudieron haberle dado. Eso ha pasado de Balaguer. No, pero ha pasado toda la vida. Bauta, Pero gracias, la Bauta. grosería, lo que pasó en esta ocasión, No se había visto. no se había visto. Yo nunca había visto pensionar a una persona que nunca ha trabajado, que nunca le ha servido al Estado, a menos que no sea una pensión solidaria que le establece la ley. Y no eran Bueno, solidarios. gracias, Bueno. gracias, Bauta. Cuídense que no pase lo mismo en mayo entonces. Con esa lógica no hay nada que buscar. No hay nada que hacer. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Buscar más Y dinero. No. Salir a Estamos poner más dinero, haciendo, si esa es la estamos regla. fortaleciendo eso. Yo te voy a decir. Gracias, Bauta. Vamos. Este 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, seguimos tratando este tema tan importante para la sociedad dominicana y está con nosotros el periodista Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, y la señora Iriana Flavia Luciano, integrante de la Mesa de Diálogo por el Autismo. Hoy día, Fernando, que tenemos una ley 4-23 sobre el tema, que está todavía incompleta y pendiente de implementarse, faltando un reglamento. ¿Qué otros desafíos tenemos por delante? Bienvenidos a este programa. Los buenos días, don Nelson, Yulisa, amigo Federico, Catherine, y a toda la audiencia. Vamos rumbo a un año de la promulgación de esta ley. En junio 5, el presidente de la República promulgó la ley que había sido aprobada por el Congreso Nacional en mayo. Y coincide esta fecha que deberíamos estar celebrando que la República Dominicana dio ese gran paso de avance hacia la inclusión, y hoy seguimos con un poema con letras muertas. No se ha hecho nada. Con el agravante de que ninguna instancia del gobierno nos ha informado o le ha informado a la sociedad en qué fase, porque se necesita un reglamento para su aplicación. Un poema de letras muertas. Me gusta esa frase que has utilizado. ¿Qué piensan ustedes de que no se haya emitido todavía un reglamento? A ustedes desde la mesa de trabajo de la concienciación sobre el autismo, ¿se les ha dado alguna información de más que razones por qué no? ¿Cuándo una fecha promesa de cuándo se haría? Yo lo que creo que en todo lo que tiene que ver con este aspecto de inclusión, tiene un fallo de origen. El fallo de origen comenzó con pasar lo que era del despacho de primera dama, los centros CAI. Pasarlo a salud pública, pasó durante 3 años, y luego en febrero lo pasan estos centros al Ministerio de Educación. ¿De qué estamos hablando? Los centros de atención integral a las personas con discapacidad, que atiende a niños con autismo, con parálisis y con síndrome de Down. Un 75% de las familias o niños que atienden corresponden a autismo. Al verse una especie de falta de planificación y de prioridades, esto se ha reflejado igualmente en la ley. Lo que ha faltado es comunicación desde el gobierno, explicar, miren, no se ha podido entrar en vigencia porque faltan tales herramientas. Desde septiembre nosotros como mesa habíamos advertido cuál era el presupuesto general del Estado para que, como dice la ley, las instituciones correspondientes tuvieran los financiamientos, los presupuestos para aplicarse.
para aplicarlo. O sea, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de todo un circuito que debe el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, coordinar desde la alerta temprana, la evaluación, el diagnóstico, la salud, la educación, la parte recreativa. El mundo entero hoy celebra una concienciación del autismo. Desde el 2007 la ONU está llamando por resolución a los estados que asuman políticas públicas. Y hoy ya nos dicen, no es que llamarle la atención, es que esas personas sean protagonistas. Por ejemplo, hoy la ONU tiene un conversatorio mundial desde Ginebra, hora de Nueva York, de 10 a 1 de la tarde, donde habla más que supervivencia de las personas con autismo, superación. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y aquí no hemos visto. Y estamos en medio de una campaña política, y es muy lamentable que ninguno de los candidatos en sus propuestas vean el tema de la inclusión como una prioridad. No por el autismo solamente, las personas con discapacidad visual, auditiva, los síndromes de Down, que tengan el acceso a lo que tiene que ver con oportunidades del talento para lo que quieran hacer. Mi esposa le puede hablar, por ejemplo, del caso de nuestro hijo, de Fernando Gabriel. ¿Cómo descubrimos nosotros el talento de él para la pintura? Y precisamente ahí yo quiero conversar con ustedes en un día como hoy, pasar de lo que puede resultar para mucha gente abstracto a lo que es el diario vivir de una familia que, bueno, encuentra esta condición en uno de sus integrantes, que puede ser un menor de edad o no, porque el autismo puede ser identificado incluso en la adultez. Y mucha gente incluso ha recientemente descubierto que tiene trastorno del espectro autista. ¿Cuál es la condición en la que hoy tienen que enfrentarse, la vida que ustedes están llevando, y cómo la ley podría cambiar el reglamento, incluso ya aplicado, el diario vivir de cualquier persona que tenga un familiar con trastorno de espectro autista? Ok, lo primero es que se necesita un diagnóstico temprano, porque uno viene evaluando la situación, viene observando conductas, y hasta que la persona no sabe ese diagnóstico, no sabe cuál es el norte que va a seguir. ¿Y lo segundo que me dijo? Sí, lo segundo que te digo es cómo la ley podría cambiar esto, ¿no? O sea, el reglamento, ¿qué establece la legislación para sacar de la ausencia de información y de acción lo que está ocurriendo? O sea, la ley 3423 vendría a contribuir muchísimo con lo que es esta parte. Okay. Porque nosotros como familiares hemos tenido la dicha de que sí, de que hemos podido enfrentarlo, pero hay personas con escasos recursos que necesitan ya de esa parte del diagnóstico, medicación, parte cultural, parte deportiva. Entonces sí, vendría a cambiar mucho ese paradigma de lo que se ha establecido. Desde que salió del despacho de la primera dama, esto se ha ido desdibujando, salud pública. Ahora con educación, dice la justificación que es pensando en la familia, sí. Esto es costoso, que es lograr la inserción escolar y social. ¿Y cómo califica o valora tú, ya como madre, este paso a educación? Porque te están aligerando la carga según el gobierno, porque están logrando la inserción escolar y social. Okay. Yo lo veo, la parte del autismo tiene mucho que ver con salud y mucho con educación. Y pienso que el paso hacia educación es muy significativo. Porque la educación básicamente viene siendo como una terapia, y de la terapia depende todo en el autismo. Pero en educación habrá las capacidades suficientes para esa terapia. Entiendo que si tienen el personal adecuado habrá las capacidades. Eso es un tema a tomar en cuenta. Yo lo que no entiendo del gobierno y a quién corresponde no entiendo yo qué significaría. O sea, verlo como un conjunto de gobierno, no que pasó como una pelota de ping-pong. ¿A dónde? O sea, yo digo, no debió ni siquiera existir ley si un conjunto de instituciones como salud pública, educación, lo digo ¿por qué? Porque ¿dónde se registran inicialmente los niños con algún tipo de alerta temprana? O es el pediatra, salud pública, o cuando va a la escuela que el maestro le dice a los padres, mira, estoy notando el niño tal situación. Entonces hay unos registros inmediatos que deben ser reportados ¿a quién? A la Oficina Nacional de Estadística, a la misma, el conjunto de gobierno, para tener lo que no existe. Como dice mi esposa,
tenemos que medir primero para saber qué vamos a enfrentar. Ella habla de educación, que es positivo, puede ser, salud es positivo, puede ser, pero tiene que haber una planificación en función de los recursos, medir, ¿por qué? ¿Cuántos profesionales maestros de educación inicial se necesitan? Neurólogos, pediatras, psicólogos, terapeutas. Tenemos que saber las aulas que se van a construir, aulas especiales o híbridos de aulas para los correspondientes. ¿Por qué aquí no se hace? Si hay un ministerio de deportes, de cultura, toda una instalación nacional de espacios culturales para la pintura, para la natación, para la música. Eso lo tiene el gobierno. O sea, no está descubriendo fórmula del agua tibia ni van a inventar la goma con una ley. Fernando, veo que como parte de las actividades de este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo hay una muy especial hoy, que se llama Multiverso de Colores, y te agradezco por este pin, si lo pueden enfocar un poco. Bueno, ustedes son los primeros que lo tienen. Si tú nos pudieras un poco decir, Irana, en qué consiste esta actividad y sobre todo qué representa y significa esta actividad. Irana, yo, ok. Sí. Ok, hoy celebramos el Día Mundial de la Concienciación hacia el Autismo, que es una concientización a nivel mundial sobre esta condición que afecta a 1 de cada 100 niños. Y aparte de que se trata del tema de la inclusión, que nosotros como mundo, como sociedad, lo que queremos es una sociedad que le dé más acceso a estos niños, una sociedad más inclusiva. ¿Y la actividad esta entonces la tenemos hoy? La actividad es este martes 2 de abril, 6 de la tarde, en Ágora. Espacio que agradecemos, y tenemos un conjunto de apoyo de instituciones como el CAI, de la Fundación Manos Unidas por el Autismo, de la Fundación Integral e Inclusión de San Cristóbal. ¿Qué tenemos? Inauguramos la Semana de Concienciación del Autismo. La Plaza de Ágora se ilumina de azul, como los grandes edificios del mundo, en símbolo y apoyo al autismo. A partir de las 6 de la tarde inauguramos hoy lo que es la exposición Multiversos de Colores. Nuestro hijo Fernando Gabriel, por eso hablo de oportunidades con el talento, presenta 32 cuadros, que son sus 32 cuadros, que son sus espontaneidad. Wow. Hay obras que se llaman, por ejemplo, hay... O sea, una colección. Multiverso de Colores es la obra principal, pero ahí tenemos siluetas, felicidad, ala de luz. Tenemos El Enviado, que es una imagen hermosísima, impresionante que él hace. Es bueno que las familias vayan. Contamos con el apoyo de Filarti, contamos con el apoyo de todas las instituciones. Entonces, a partir de la inauguración de hoy, martes, el jueves tenemos al CAI con 8 terapeutas hablando cómo entender el autismo y toda la explicación de la ruta terapéutica. El sábado tenemos, para las familias que puedan ir, clases en vivo de pintura enfocada a niños con el autismo. Y el domingo 7 concluimos con Manos Unidas por el Autismo, esa imagen que estamos viendo ahí, y la institución que tiene que ver con autismo en San Cristóbal, y cerramos con una actividad artística con tía Nancy. O sea que es toda una semana de concienciación. Esperamos que vayan a apreciar esto, y sobre todo que hay unos banners informativos, descriptivos de lo que es el autismo, cómo entenderlo, y hablamos incluso de la misma ley. Estamos nosotros muy emocionados con esto y le agradecemos a ustedes este apoyo, no de hoy, sino de siempre. Han sido constantes CDN y el Caribe en apoyarnos. Y siempre estaremos aquí para eso. Gracias a ambos. Y éxitos durante la jornada de hoy. Ahí estaremos acompañándolos en la tarde. Y un llamado final, por favor. Ustedes conocen un vecino, me refiero al público, ustedes conocen un amigo en la escuela. Sirvan de alerta, sirvan para solidarizarse, sirvan para un llamado de que de alguna manera podemos ayudar a la persona que tiene con autismo, porque tenemos que tener una sociedad realmente inclusiva. Realmente inclusiva, de la manera correcta. Gracias a Irán y a Fernando. Muy amables. Señores, nuestras últimas palabras para despedir este martes 2 de abril, no sin antes solidarizarnos todos como equipo y como canal con el señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, a quien lamentablemente se ha confirmado la noticia de la muerte de su hijo en Houston, Texas, en un aparente tiroteo. Sí, la información, sabemos, ha sido confirmada por el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, un medio de comunicación nacional. Todavía hay que esperar algunos detalles. Hay medios de comunicación en Estados Unidos que han compartido algunas imágenes del vehículo en el que se trasladaba el hijo del presidente del Congreso de la República Dominicana, destacado político capitaleño, quien por cierto también está en campaña electoral. Una tragedia. Hay una información del periódico El Caribe que relata en el año 2018,
que el hijo de Alfredo Pacheco, Luis Alfredo Pacheco, era cantante. No había querido seguir los pasos de su padre en el ámbito de la política, pero se había desarrollado en la música. Vivía en Estados Unidos. En ese momento se pensaba que iba a regresar a la República Dominicana y así se lo había declarado al periódico El Caribe. Vamos nosotros a estar muy atentos y repetimos, lamentamos esta información de manera muy especial. Nuestra solidaridad con el presidente de la Cámara de Diputados y con el amigo Alfredo Pacheco.